El blanco perfecto del enemigo es el hogar, es el matrimonio. Esa es la entidad que él se esfuerza día y noche por destruir de miles de maneras, las miles de maneras posibles, porque el enemigo sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades. Y por eso es que nosotros tenemos siempre que estar en oración, orar sin cesar para que en el momento de la prueba estemos firmes. Eso nos dice el Señor. Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar continuando con este tema y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Efesios 6:12. Dice así la bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Hermanos, es importante saber que estamos viviendo tiempos difíciles y que todo este tipo de conocimientos son necesarios para nuestra lucha espiritual, como les dije anteriormente, porque como lo dice la palabra en Efesios, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Esta palabra tiene mucho, un contenido, una enseñanza, un mensaje muy importante. No es contra carne y sangre. Amén, no es contra nuestros hermanos, no es contra el mundo, no es contra las personas, sino contra las huestes espirituales de maldad que se mueven detrás de todo lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Y esto, hermanos, nos ayuda a nosotros a pelear una batalla, a llevar una batalla con dignidad y con sabiduría. Y esto nos garantiza a nosotros la victoria. Amén. Porque la Biblia lo dice claramente que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Muchas iglesias tratan de negar la existencia de Satanás. Y eso ha sido algo tradicional. Incluso en la televisión, pues lo colocan para que los niños, como un mensaje para los niños, como un muñequito muy gracioso, con un traje rojito, con dos cachitos, un trinchante y un rabito, amén, que no es tan malo, que es bastante indefenso. Incluso hay hasta películas donde son amigos el niño y el dragón, o donde hay un niño que se transforma en dragón, que echa humo por la boca, fuego por la boca, amén. Todos estos son mensajes subliminales que están como un preámbulo para lo que es la entrada de lo que es el anticristo. Amén. Y por eso es que nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que estar pendientes de todo lo que ven nuestros hijos e incluso nosotros mismos, porque hay muchas películas donde hablan de extraterrestres y la Biblia no nos habla a nosotros de que el Señor hiciera vida en otro lugar y mucho menos monstruos. Amén. Porque el Señor hizo el hombre a su imagen y semejanza, y eso nos lo dice la Escritura. La Biblia habla de su existencia, hermanos. El diablo o Satanás es mencionado en el Antiguo Testamento, en los libros de Job unas 12 veces, en Génesis, en los Salmos, en Isaías, Ezequiel, Zacarías. En el Nuevo Testamento es mencionado en cerca de casi todos los libros hablan de la existencia de Satanás. Amén. En Mateo, por ejemplo, en 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En Marcos 5:15 vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el diablo, por el demonio. En Lucas 22:3, y entró Satanás en Judas. En Juan
En primera de Juan 3:8, el que practica el pecado no es de Dios. Y hago énfasis en el hecho de que el que practica el pecado, no el que peca. Porque una persona puede pecar una vez, pero aquella persona que practica el pecado son aquellas personas que siguen pecando, se convierte para ellos en una práctica, en un modus, una manera de vivir. Amén. En Santiago 4:7, entonces nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ti. El Señor Jesucristo lo menciona unas 15 veces, algunas de esas, por ejemplo, en Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a él servirás. En Mateo 16:23, pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, cuando Pedro estaba reconviniendo al Señor para que el Señor no muriera: apártate de mí, Satanás. Amén. En Lucas 10:18 le dijo: veía a Satanás caer desde el cielo como un rayo. Y esto salido de la misma palabra, de la misma boca de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, negar la personalidad de Satanás es negar las declaraciones de la Escritura y el testimonio de nuestro mismo Salvador. Amén. En cuanto a la persona de Satanás, es una persona real, ya lo hemos dicho. Segundo, tiene inteligencia. En 2 Corintios 2:11 dice: pues no ignoremos sus maquinaciones. Hermanos, yo he conocido a muchas personas que son totalmente analfabetas, que no han ido a la escuela y son tan audaces, tienen tanta sabiduría que no viene de Dios, son tan, bueno, a veces hasta se ganan a los letrados, a los estudiados, a aquellos que incluso son universitarios. Amén. En Panamá se dice: se los echan al bolsillo. Tienen memoria, dice, porque le citó al Señor el Salmo 91 y le dijo: porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Además de eso, tiene voluntad. En 2 de Timoteo 2:26, Pablo, refiriéndose a los cristianos descarriados, dice: para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Quiere decir que tiene voluntad. Amén. Y también tiene emociones, tiene deseos, porque en Lucas 22:31 dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Amén. Ok. Tiene también orgullo. En 2 Timoteo 3:6 dice: no un neófito, para que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esa fue su perdición, se envaneció por su hermosura, por su perfección. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y también tiene ira. En Apocalipsis 12:12 dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y tiene una gran habilidad para la organización. Fue Satanás quien organizó la primera rebelión en contra del Señor, porque él convenció a 1/3 de los ángeles para que fueran con él. Amén. Y lo logró. Además de eso, va a ser el último. Va a ser la última gran rebelión, va a ser organizada por él, porque en la Biblia dice que después de los 1000 años el diablo será suelto y vendrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de llevarlos a la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Hemos estudiado las doctrinas bíblicas y muy pronto vamos a estarlas repasando aquí nosotros también. Y habla pues de el milenio y de cómo el diablo fue atado por 1000 años y luego fue suelto, como vino y engañó aún a los escogidos. Amén. Seguimos entonces con los nombres de Satanás y todos nosotros lo sabemos. Es llamado el diablo, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, el gobernador de las tinieblas,
Belial, el acusador, Leviatán, Lucifer, Apolión, el tentador, ángel de luz. Y esto es bien interesante porque el diablo se viste de ángel de luz. Amén. Todas esas manifestaciones en las cuales vemos en esos países donde hay mucha pobreza y hay mucha ignorancia de la palabra, que hay esas manifestaciones en las paredes, que ven un ángel, que ven esto, que ven lo otro llorando, que está llorando sangre. Todas esas manifestaciones son demoníacas, son obras de Satanás, hermanos. Amén. Y en cuanto a sus actividades, él imita a Dios. A él le encanta imitar a Dios. Y tanto es así que Satanás tiene una tríada satánica. Así como el Señor tiene la Trinidad, él tiene su tríada también, que está compuesta por el diablo, el anticristo y el falso profeta. Además de eso, tiene sitios de adoración, tiene sinagogas, porque en Apocalipsis, la palabra que se le dio a la iglesia de Filadelfia, por ejemplo, entre otras, dice, yo sacaré de la sinagoga de Satanás aquellos que dicen ser judíos sin serlo, amén, etcétera. Y tiene doctrinas. Ya hemos hablado de que en los postreros tiempos a muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, lo que quiere decir que también tiene doctrinas y tiene trono, porque en Apocalipsis 2:13 dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Amén. Tiene adoradores. En Apocalipsis 13:4, que es donde más se habla, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. También tiene ángeles, hermanos. Tiene ángeles. En Apocalipsis 12:7 dice, después hubo una gran rebelión en el cielo, luchaban Miguel contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, lo cual quiere decir que tiene ángeles. También tiene ministros. Está escrito en 2 Corintios 11:15. ¿Por qué yo les doy estas citas bíblicas, hermanos? Estas citas bíblicas son importantes porque necesitamos que todos ustedes sepan que lo que se está hablando tiene fundamento bíblico, no son invenciones, no es una fábula, no es una historia, amén, es palabra del Señor. Aquí se está hablando, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 2:9, de que hace milagros. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El diablo hace prodigios mentirosos que muchas personas llaman milagros. Él no puede hacer milagros, milagros solamente hace el Señor. Amén. Bendito es el nombre de Dios. Ofrece sacrificios también. En 1 Corintios 10:20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a demonios los sacrifican. Hermanos, todas esas fiestas patronales que hacen los pueblitos de nuestras regiones, esas fiestas donde el patrono del pueblo es la fecha del patrono del pueblo y hacen una gran fiesta y toda una gran cantidad de comida, ¿verdad? Toda esta comida y todos estos arreglos y toda esta actividad está consagrada no a Dios, hermanos. Amén. No está consagrada a Dios. No se equivoque. El Señor dice claramente, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que no comparto mi gloria con nadie. Amén. Y lo dice claramente, no te harás imagen de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas. Amén. Y yo castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Los libros de Isaías, Ezequiel, incluso Daniel, hermanos, hablan de lo que es la idolatría. Y precisamente, hermanos, el diablo ha atacado a nuestros pueblos con esa sensibilidad, con la idolatría. Porque el hombre por naturaleza propia quiere tener a quien adorar. Porque Dios hizo al hombre para que le adorara. Pero están lo que son los dardos del enemigo, de lo cual estamos hablando, que desvía la mente del hombre y es el camino del hombre por un camino equivocado. Amén. Siembra la cizaña entre los hermanos. Nosotros hemos leído la parábola de la cizaña, hermanos, donde
el enemigo, mientras las personas dormían, fue y sembró la cizaña. Amén. Y eso todos lo sabemos. Con dolor en el alma, siempre habrán personas dentro de los caminos de Dios que estén asignados a hacer la cizaña. Por eso es que tenemos que orar para que el Señor nos permita siempre ser trigo y no cizaña. Amén. Insta la falsa doctrina. Todas estas falsas doctrinas, hermano, ¿quién está detrás de todas estas falsas doctrinas? Pues Satanás. Él es el que está detrás, porque el Señor dice, por cuanto no han creído a la verdad, se les ha dado un espíritu de error para que crean a la mentira. Amén. En Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara un evangelio, otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Mas si aún nosotros o un ángel bajado del cielo os anunciare otro evangelio diferente al cual les hemos anunciado. Hermanos, cuántas palabras no hay, cuántas personas engañadas no hay, pero es que tienen un espíritu de error, hermanos. Y entonces hay que orar en esa dirección para que el Señor reprenda ese espíritu de error, para que no sigan un camino equivocado. ¿Por qué? Porque no van a ver el rostro de Dios. El Señor no comparte su gloria con nadie, y ya lo hemos hablado. Pervierte la palabra de Dios. En el Edén lo hizo. Le dijo, con que Dios les ha dicho que si comen del árbol del huerto morirán, no moriréis. Porque así es, Él pervierte la palabra del Señor, también estorba la obra de los siervos del Señor. Porque en 1 Tesalonicenses 2:18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente varias veces, pero Satanás me estorbó. Quiere decir, hermano, que cuando nosotros decidimos hacer algo para Dios, Satanás va a estorbarnos. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, hermanos. Amén. Muchas veces dicen, oye, pero ese evangélico, a él le hacen y le hacen y le hacen, y él sigue insistiendo y sigue, porque ese evangélico sabe con quién está peleando. No está peleando con su hermano, no está peleando con su compañero de trabajo, ni con su vecino, ni con su suegra, sino con el que está detrás. Amén. Gloria a Dios. Por eso la palabra dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de ti. Amén. Bendito sea el Señor. Es que el Señor nos ha dado todas las armas, pero las armas están en la palabra. Amén. Resiste también las oraciones de los siervos de Dios. Él resiste tus oraciones, hermano. En Daniel 10:12-13 dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y esto está hablando, Daniel tuvo una visión en la cual se le apareció, ¿verdad? Tuvo una visión, hermanos, en la cual se le habló y se le dijo que desde que él había decidido orar y había decidido ir a él, había tenido resistencia. ¿Pero de dónde? Del príncipe de Persia. ¿Pero ese quién era? Ese no era Ciro. Ese era el que estaba trabajando a Ciro para que Ciro impidiera que el pueblo de Israel retornara a su patria. Roba la palabra de Dios del corazón humano. Eso está escrito en Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en el corazón. Lo arrebata inmediatamente. ¿Por qué? Porque la persona no entendió, amén, de lo que se le estaba hablando. Y él se aprovecha de esa oportunidad. Acusa a los cristianos ante Dios. Eso lo vimos claramente en el libro de Job, cuando le dijo, ¿acaso teme Job de balde a Dios? ¿No lo tienes cercado a él y todo a su familia y todo cuanto él posee? Amén. Él es nuestro acusador. En Apocalipsis 12:10 dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche.
y también tiende lazo a los hombres, hermanos. En 1 Timoteo 3:7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Está hablando específicamente del obispo, ¿ok? Y también tienta. Dios no nos tienta, hermanos, nos tienta Satanás. Eso hay que tenerlo bien claro. Y hay que estar bien claro de que Él puede llegar solamente hasta donde Dios le permita. Amén. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Esta cita bíblica es muy, muy conocida. Aflige al hombre de Dios. Pablo tenía una aflicción en su cuerpo. Amén. También engaña, hermanos. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, el cual engaña al mundo entero. Amén. Socava la santidad del hogar. Socava la santidad del hogar. Y esto, mira, el blanco perfecto del enemigo es el hogar, es el matrimonio. Esa es la entidad que él se esfuerza día y noche por destruir de miles de maneras, las miles de maneras posibles, porque el enemigo sabe perfectamente cuáles son nuestras debilidades. Y por eso es que nosotros tenemos siempre que estar en oración, orar sin cesar para que en el momento de la prueba estemos firmes. Eso nos dice el Señor, ¿ok? Además de eso, hermanos, incita tanto a los hombres de Dios como a los pecadores a pecar contra el Señor. Fue Él el que incitó a David a censar al pueblo. Fue Satanás el que lo tentó, hermanos, porque Él se levantó contra Israel como siempre, y como todos los tiempos y como lo seguirá haciendo. Él se levantó contra Israel y sabía que de esa manera iba a hacer que David pecara contra su Dios. Amén. Además de eso, hermanos, fue Satanás quien hizo que Pedro reconviniera al Señor. Por eso el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Amén, pero Señor, ¿por qué vas a morir? Deja que otro muera por ti. No era Pedro el que hablaba, era Satanás. Amén. Eso está en Mateo 16:22. Fue Satanás quien hizo que Ananías le mintiera al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad. Amén. Y se lo dice claramente. ¿En qué momento, verdad, pudiste pecar en contra del Señor, del Espíritu Santo, sustrayendo del precio de la heredad, cuando ellos le habían prometido a Dios? Por eso dice que no debemos prometer lo que no vamos a cumplir. Amén. ¿Cuáles son las limitaciones de Satanás? Pues él no lo sabe todo, no tiene conocimiento de todo y tampoco tiene poder para todo. Él no es como nuestro Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todo lo sabe, todo lo puede y está en todos lados. No así Satanás. ¿Dónde está la victoria del creyente, hermanos? En Juan 16:33 dice claramente, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Cristo somos más que vencedores, hermanos. Amén. Tenemos solamente que entregarles nuestra vida y nuestro corazón al Señor. La Biblia nos enseña que las autoridades son puestas por Dios. Pero hoy día, hermanos, las fuerzas antagónicas, hermanos, ayudan a muchos gobernantes que no son llamados a gobernar a un país, a estar ocupando esa posición. La Biblia nos enseña, hermanos, que lo que es de Dios permanece para siempre. Les voy a decir, es muy triste ser un gobernante de un país que esté en una hambruna, que esté en necesidad, en un país en donde haya una población que esté orando día y noche para que ese gobernante se muera y se vaya para el infierno. Eso es muy triste, hermano. Amén. Yo no veo el objetivo de estar avasallando a un pueblo
y de tener tú tus maletas llenas de riqueza. ¿Qué vas a hacer en el infierno con todo ese dinero? Yo he escuchado decir que hay muchos hombres y mujeres de Dios que hoy día se han arrepentido porque se han dado cuenta de que estuvieron por años con una doctrina equivocada y que ahora pues el Señor les ha revelado que la verdad y el buen camino es totalmente diferente al cual ellos estaban siguiendo. Yo todavía estoy esperando, hermanos, que vendan todas las mansiones y todos los jets que compraron ellos a su tercera y cuarta generación y que los lleven a los países de Centroamérica donde hay tanta gente pobre deseando una fuente de trabajo para llevar el dinero y el sustento a sus hogares íntegramente, trabajando. Ellos no les están pidiendo a nadie ser un parásito del gobierno. Ellos son gente que nacieron trabajando, gente que aman el trabajo, personas que levantan a un país, amén, con su fuerza, con su brío, con su honestidad. Amén. Eso es lo que hay que hacer, abrirles fuentes de trabajo para que ellos puedan honestamente trabajar y honestamente llevar el sustento a sus familias. Nadie les está pidiendo a los gobiernos que los mantengan. Por eso digo, hermanos, los gobernantes son autoridades puestas por Dios, pero muchas veces hay personas que se valen de fuerzas antagónicas para estar en el poder. Por eso es que no están dirigidos por Dios. Por eso es que no ven la gloria de Dios en sus países. Por eso es que no pueden tener un sueño reparador. Por eso es que viven teniéndole miedo hasta su sombra. La Biblia lo dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Nosotros como siervos de Dios tenemos que orar y procurar, hermanos, hasta donde es posible, enseñar al pueblo, hermanos, enseñarlos que el Señor dice claramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios es claro en su palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenemos que ir inculcándole a nuestra juventud, hermanos, para que el día de mañana, los hombres de mañana siembren y hagan una nueva sociedad, si es posible, porque todas las profecías se están cumpliendo, hermano. La palabra de Dios se está cumpliendo. La Biblia dice, y yo lo acabo de leer, que si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare un evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. La Biblia no es obsoleta. La Biblia fue escrita por hombres, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia nos enseña que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y ellos tres son uno. Yo no puedo decir que la Biblia está obsoleta porque el Señor lo ha dicho, que Él es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Amén. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Amén. Y eso nosotros tenemos que estar bien claro. Y tenemos que enseñar a nuestra grey, enseñarlos para que nadie los engañe. Porque nuestra casa tiene que estar cimentada sobre la roca. La roca es Jesús. Nosotros tenemos que conocer a nuestro Dios. El Señor lo dijo en su palabra: mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. No quieren asistir a la escuela dominical. No quieren estudiar la Biblia. O sea, ser evangélico no es venir a la iglesia con una Biblia debajo del brazo, ni estar levantando las manos diciendo gloria a Dios. Ser cristiano creyente es escudriñar las escrituras, es conocer a mi Dios, es conocer su palabra. Amén, para que no seamos engañados, hermanos. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Y por eso lo dice, y lo repito, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Amén. Es una lucha espiritual, hermanos. Amén. Y por eso tenemos que llevar una guerra espiritual. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Acepta a Jesús como tu Salvador para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Podamos algún día estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. Y
escapemos de la ira que vendrá sobre esta tierra. Dios les bendiga.